Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo para compartir una historia increíble que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hoy, tenemos una noticia que ha impactado a miles de fanáticos, no solo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, sino también de todos los seguidores de la televisión turca en general. ¿Están listos para descubrir todos los detalles detrás de las fuertes declaraciones del representante de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel? Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia tiene más giros de los que imaginan. Antes de continuar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones y no olviden darme un like si disfrutan de este contenido. Así me ayudan a llegar a más personas y seguir trayéndoles todas las noticias frescas del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a comenzar con esta bomba informativa que ha dejado a todos con la boca abierta. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más conocidos en el mundo de la televisión turca, siempre han estado en el centro de atención. Su relación comenzó como un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores, quienes disfrutaban de verlos como pareja en la pantalla. Sin embargo, después de su separación, las cosas se complicaron y, aunque ambos han seguido adelante con sus carreras, la verdad es que los fantasmas del pasado siguen persiguiéndolos. ¿Qué pasó exactamente entre Kerem y Hande? Pues bien, hace poco, el representante de Kerem Bürsin hizo unas declaraciones muy polémicas que rápidamente se convirtieron en tendencia en las redes sociales y los medios de comunicación. Según las declaraciones de este manager, la razón por la cual Kerem ha tenido dificultades en su carrera y no ha alcanzado el éxito que muchos esperaban en los últimos tiempos tiene mucho que ver con su relación con Hande Erçel. Según este directivo, la influencia de Hande en la vida de Kerem fue muy negativa y tuvo un impacto directo en su trayectoria profesional. El representante de Kerem Bürsin declaró de manera tajante: Kerem perdió mucho debido a su relación con Hande. Tuvo que rechazar muchas ofertas de trabajo debido a las constantes tensiones generadas por ella. Las luchas por el protagonismo, los celos y la falta de confianza de Hande desgastaron enormemente a Kerem. Incluso ahora, está tratando de limpiar su nombre, que quedó dañado por esta situación. Estas palabras fueron una auténtica bomba, y como era de esperarse, no tardaron en aparecer las reacciones tanto de los seguidores de ambos como de los medios de comunicación. Lo curioso es que, a pesar de lo fuerte de las acusaciones, Hande Erçel decidió no responder a las críticas de manera pública. Según sus amigos cercanos, Hande considera que este tipo de polémicas no son necesarias, ya que su relación con Kerem terminó hace bastante tiempo y ahora se encuentra completamente enfocada en su carrera. Sin embargo, la situación no quedó ahí. En las redes sociales, los seguidores de Hande comenzaron a defenderla, argumentando que los comentarios del representante de Kerem eran completamente injustos. Aseguran que Hande nunca fue una influencia negativa en la carrera de Kerem y que él mismo debería hacerse responsable de sus propias decisiones profesionales. Por otro lado, los fans de Kerem Bürsin se sintieron respaldados por las declaraciones de su manager, pues consideran que esta es la explicación detrás de la reciente falta de proyectos importantes para el actor. Según ellos, Hande Erçel siempre estuvo buscando ser el centro de atención, lo que terminó afectando la vida profesional de Kerem. Y, como siempre, las redes sociales se inundaron de opiniones divididas, cada vez más intensas. Uno de los comentarios más recurrentes en redes sociales fue el siguiente: ¿por qué siempre se tiene que culpar a Hande? ¿Es tan difícil aceptar que Kerem tomó sus propias decisiones? Este tipo de declaraciones solo buscan destruir su imagen. Este comentario refleja una de las principales preocupaciones de los fans de Hande, quienes consideran que ella ha sido injustamente tratada por su relación con Kerem. Lo cierto es que este tipo de declaraciones no solo afectan la imagen de ambos actores, sino que también dejan al descubierto las complejidades de las relaciones personales dentro del mundo del espectáculo.
Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo fueron una de las parejas más queridas por el público, sino también una de las más comentadas en las revistas de entretenimiento. Su separación, al igual que su relación, fue seguida con mucha atención, pero lo que pocos sabían es que detrás de todo esto había una serie de complicaciones que afectaron a ambos a nivel personal y profesional. El manager de Kerem también dejó claro que el actor no solo sufrió por la interferencia de Hande en su vida profesional, sino que además tuvo que rechazar proyectos internacionales. Según las palabras de su representante, Kerem recibió ofertas de varias productoras extranjeras, pero prefirió no aceptarlas para no poner en peligro su relación con Hande. Incluso cuando Kerem recibió propuestas muy atractivas de grandes productoras, se sentía presionado por Hande, quien, al parecer, le dijo que la estaba dejando atrás. Esta situación, según el manager, provocó que Kerem perdiera valiosas oportunidades en su carrera. Lo interesante de todo esto es que Hande Erçel no ha comentado absolutamente nada sobre las declaraciones de su expareja y su representante. Esto ha generado aún más especulaciones y rumores en torno a la relación entre ambos actores. Según algunos de los cercanos a Hande, la actriz está molesta por lo que se ha dicho, pero prefiere no alimentar más la controversia. Uno de sus amigos más cercanos dijo: Hande está centrada en su trabajo y no va a responder a ataques públicos. Lo único que quiere es seguir adelante y continuar con su carrera, dejando atrás el pasado. Por su parte, la falta de respuesta por parte de Kerem Bürsin también ha llamado la atención. El actor no ha hecho ninguna declaración pública ni en sus redes sociales, lo que ha llevado a muchos a pensar que tal vez el actor esté tratando de mantener su imagen limpia después de todo lo que ha sucedido. El silencio de Kerem ha alimentado los rumores de que las acusaciones del manager pueden ser ciertas, aunque muchos de sus seguidores siguen esperando una declaración oficial de parte de él. Este incidente ha dividido a los fans en dos grupos claramente definidos. Por un lado, están los fanáticos de Hande, quienes defienden a la actriz a capa y espada y consideran que todo esto es un intento de desacreditarla. Por otro lado, están los seguidores de Kerem, que apoyan las palabras del manager, pues consideran que éste tuvo el valor de decir lo que muchos ya sospechaban. Los comentarios en redes sociales siguen llegando con fuerza, y algunos incluso sugieren que tal vez la relación entre Kerem y Hande nunca fue tan perfecta como parecía. Para concluir, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo uno de los temas más comentados en la prensa turca, y este nuevo episodio ha sumado aún más controversia. Con el paso de los días, se espera que tanto Kerem como Hande den su versión de los hechos y aclaren el tema. Sin embargo, por ahora, todo parece indicar que este escándalo continuará ocupando titulares durante un largo tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestras noticias del día. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que Kerem tiene razón al culpar a Hande por su estancamiento profesional, o piensas que es un intento de destruir su imagen? Déjame tus comentarios aquí abajo. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte las últimas noticias sobre tus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video, queridos seguidores. Adiós y quédate con nosotros.